Bienvenidos al estudio del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. El tema de hoy se titula La fe. Oremos. Padre, te damos gracias por este día y por tus bendiciones. Señor, en este momento queremos pedirte el perdón de nuestros pecados y también la presencia del Espíritu Santo para que dirija nuestro estudio, abra nuestro entendimiento y convenza nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar un poco hoy acerca de lo que es la fe. Es un tema muy importante porque algunas veces, por un mal concepto de lo que nosotros creemos que es fe y no lo es, terminamos abandonando nuestra creencia en el Señor o pensando que Dios no se preocupa o que a Él no le interesa, cuando en realidad es muy probable que el concepto que tengamos de la fe sea algo que es erróneo. La fe, en primer lugar, no es magia y eso tenemos que tenerlo muy claro. Así que vamos a estudiar un poco acerca del tema hoy. Muchísimo, como digo siempre, que estudiar acerca de la fe en la palabra con muchísimos ejemplos. Hoy vamos a hacer un repaso ligero, pero que espero que sea muy productivo para usted y para mí. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice ahí, puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Jesús. Entonces, esto es un requisito muy importante y básico. Nuestros ojos deben de estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el inicio del estudio del día de hoy. Vamos a ver en el capítulo de la fe, que es al voltear la página, el capítulo 11 de Hebreos. Y ahí el apóstol nos está diciendo qué es la fe, en qué consiste. Dice los versículos del 1 al 3 para iniciar. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque para ella alcanzaron testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Por qué esperamos algo? ¿En base a qué tenemos una, una esperanza nosotros? Por ejemplo, si a usted su jefe le dice, vea, yo le voy a dar un aumento salarial. Entonces, usted, basada en esa promesa que le está dando el jefe suyo, usted confía que va a recibir ese aumento salarial en un tiempo cercano. Y es así lo que es la fe, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Pero ¿en base a qué esperamos nosotros? Y la demostración de las cosas que no se ven, o sea, la prueba, la evidencia de las cosas que no se ven. Usted sabe que a usted le van a aumentar el sueldo porque ya a usted, su jefe le dijo, vea, fulanito, yo a usted le voy a dar un aumento salarial. Entonces, ya dentro de su corazón ya usted tiene esa esperanza, esa confianza de que ese aumento va a venir. Y así es la fe. La fe es basada en las promesas que el Señor Dios ha hecho en su palabra, que son nuestras. Muchas veces perdemos esperanza porque estamos pidiendo no conforme a la voluntad de Dios y tal vez con algo que ni siquiera Dios ha prometido para nosotros en ese momento. La fe no es como un lazo, como un cordón que le ponemos en el cuello al Señor y vamos jalando y ahora sí, ya lo tengo, ahora deme lo que le pido. No, esto es, primero que todo, es la fe que tenemos en el Señor Jesús,
basada en las promesas que Él nos da. Si leemos este capítulo de la fe, vamos a ver aquí un montón de gente que tuvo muchísima fe en el Antiguo Testamento. Podemos estudiar acerca de Gedeón, por ejemplo, cómo Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los medianitas y cómo con solamente un poco de hombres, él logró esa gran victoria comparado con el ejército tan enorme del enemigo, simplemente porque Dios le dijo, vea Gedeón, venga, usted va, yo lo voy a usar para liberar a Israel y es con esta pequeña cantidad de hombres que lo vamos a hacer. Gedeón confió en lo que Dios ya le había prometido y recibió la victoria. Vamos a buscar en Génesis 12. Los versículos del 1 al 3. Este es el llamado a Abraham. Dice así, versículos del 1 al 3. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Una pregunta en el día de hoy. ¿Bendijo Dios a Abraham? Dice que lo haría una nación grande. En ese momento, Abraham ni siquiera tenía hijos. Pero ¿hizo Dios de Abraham una nación grande? Efectivamente, Dios hizo una nación muy grande y Él engrandeció su nombre. Tanto es así que hoy es muy probable que usted haya escuchado de Abraham. ¿Y hace cuántos miles de años se le fue dada esta promesa? Y en base a esta promesa que Dios le dio a Abraham, todas estas otras personas que vemos en el capítulo 11 de Hebreos también confiaron, también se agarraron de esa esperanza, aunque no habían visto muchas cosas con sus propios ojos. Pero estaba la promesa que Dios había dado, la palabra. Y de esas promesas que el Señor ha dado, las promesas que Dios le hizo a Abraham y que le ha hecho a usted y a mí a través de la palabra, de ahí es donde nosotros debemos de tomar para tomar nuestra fe. Y la fe a todo hombre le es dado una porción de fe, dice la Santa Escritura. Pero nuestra fe debe de aumentar, debe de crecer. Algunas veces ponemos nuestros ojos en algo y le decimos, Señor, deme esto, démelo. Y nosotros pensamos que es algo bueno para nosotros y tenemos a nuestros amigos también pidiendo y insistimos y finalmente tal vez no recibimos aquello que estábamos esperando. Y a causa de eso nuestra fe se debilita porque estamos poniendo nuestra esperanza en las cosas y no en el Señor, porque debemos de confiar que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Y al someternos nosotros a Él, Él va a poner tanto el querer como el hacer de su buena voluntad y va a hacer que las cosas que son para nuestro bien sucedan. Así como también mantenernos lejos de las cosas que no nos convienen por una razón o por otra, aunque nosotros pensemos que sí. Y por eso es muy importante mantener nuestros ojos en el Señor, porque de ahí es donde viene todo el poder. Si nosotros juzgamos a Dios, por decirlo así, de acuerdo a lo que Él ha hecho o no en contestar nuestras oraciones, estamos en una posición muy frágil y peligrosa, porque Dios es un Dios todopoderoso y eterno y es un Dios de amor. Claro que sí, y Él se deleita en contestar nuestras oraciones y debemos de pedir y pedir con fe, pero pedir de acuerdo a la voluntad también del Señor, que es muy importante. En Lucas capítulo 5, Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 5 de Lucas, los versículos 12 y 13.
Esta es una historia muy impresionante. Porque aquí nuestro Señor Jesús sana a un leproso, un hombre que estaba cubierto de pies a cabeza con lepra. Nosotros es muy probable que la mayoría de nosotros nunca hayamos visto un cuadro como este, pero este era un hombre desesperado, con una condición tremenda. Dice así el versículo 12, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra. El hombre estaba lleno, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Vemos que el leproso le dice al Señor, Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué el leproso le dijo así a Jesús, si quieres, puedes limpiarme? Él no le dijo, te ordeno que me limpies o en este momento hazme limpio. No, él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él tenía la fe basada en lo que allá había visto. Había visto que Jesús había resucitado a los muertos, que había sanado a otros leprosos. Basado en esa evidencia, él se vuelve al Todopoderoso y le pide, si tú quieres, Señor, puede limpiarme. Y vemos la respuesta de Jesús. En ese momento nadie le estaba permitido porque la lepra era y es todavía, pero ya no se ve tanto, pero es sumamente contagiosa. Por eso estas personas debían de estar apartados de la sociedad, apartados. Esos pobres esposos ya no podían ver a sus hijos crecer, a sus mujeres, no podían estar con sus padres, tenían que estar lejos porque la enfermedad era sumamente contagiosa. Y tenían que decir, inmundo, inmundo, tenían que proclamarlo para que la gente supiera que ellos venían y se quitaran, para que la gente no se contaminara de tan terrible enfermedad. Pero vemos que Jesús extiende su mano y lo sana. El Señor no está contaminado por nada, nada, por el pecado, por la enfermedad, por las cosas que nosotros vemos en este mundo como comunes. Al Señor no le afectan y Él llega y le da la sanidad perfecta a ese hombre. Es muy importante que veamos la actitud que tuvo este hombre al acercarse al Señor. Y también nosotros, cuando nos postremos en oración para pedir cualquier cosa que estemos pidiendo. Yo no sé cuál es el asunto que tal vez está en su corazón de lo que está pidiendo ahora. Si se trata de una situación económica o si se trata de la salud o lo que sea, debemos de tener esta actitud de humildad. Señor, si tú quieres, puedes sanar, porque sabemos que Dios quiere todo lo que es bueno para nosotros. Y tal vez algún día, si nos fuera permitido mirar hacia atrás en el transcurso de la vida, hubiéramos escogido esas mismas situaciones y esas mismas circunstancias por las que pasamos, aunque las vimos dolorosas y tal vez muy difíciles de enfrentar, porque tal vez esas mismas situaciones transformaron nuestra vida, nos hicieron creer más, tener más, ser mejores personas, tener más compasión con otros. Muchas veces el sufrimiento que pasamos en un tiempo dado, no es que Dios nos quiere hacer sufrir, pero ese mismo sufrimiento que por ser parte de la raza humana que compartimos, ese mismo sufrimiento nos da, Dios lo usa también como una forma para ayudarnos a crecer y a cambiar. Así que si usted se ha sentido desanimado porque tal vez ha estado orando por algo y no sucede, o tal vez sucedió completamente lo contrario. Tal vez sucedió completamente lo contrario. Usted dice, no, el Señor no le importó, no me dejó ahí en ese sufrimiento. No, no es así. No ponga sus ojos en la contestación de su oración, sino ponga los ojos en Cristo Jesús. Y ahí las cosas van a empezar a cambiar. Vamos a ver en Romanos capítulo 8,
El capítulo 5, disculpen, versículo 8. Y este versículo es muy importante porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo escribió Pablo y Pablo estaba vivo en ese tiempo en el que Jesús vivió. Y él mataba a los cristianos y creía que estaba haciendo lo mejor. Creía que estaba haciendo lo mejor, creía que le estaba sirviendo a Dios de todo corazón. Y él ahí se pone en esa posición, dice, increíble, Dios muestra su amor, me mostró su amor que aún yo cuando estaba ahí matando a los cristianos, cuando estaba haciendo estas cosas tan abominables, Dios mandó a Jesús para que muriera por mí y me diera esa redención. Dios muestra su amor para con usted y para conmigo, donde quiera que estemos, con todos los pecados que hayamos cometido, con todas las injusticias que hayamos hecho. Aún ahí en esa condición donde estábamos, ya Dios mandó al Señor Jesús para rescatarnos si queremos ser rescatados, para darnos esperanza. Entonces, es en este amor tan inmensurable, en esta gracia tan increíble que Dios ha mostrado al enviar a su Hijo por nosotros, pecadores. Cuando estamos ahí en esa inmundicia del pecado, ya Dios había mandado a Jesús para rescatarnos. Así que en eso es lo que debe estar basada nuestra fe. Nuestra fe debe de estar basada en ese amor increíble, transformador que el Señor ha dado a su Hijo unigénito para que usted y yo seamos salvos. Y con Él, dice la palabra, no nos dará juntamente todas las cosas si creemos en Él. Así que enfoquemos nuestra mente en quién es el autor de nuestra fe. Busquemos en el capítulo 1 de Juan, los versículos del 4 al 5. A mí me encanta el Evangelio de San Juan. Y vamos a leerlo desde el 1. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Siempre la luz va a prevalecer en las tinieblas. Si usted llega a un lugar y está oscuro en su casa en la noche, llegó tarde, está todo oscuro, prende la luz y ahí esa luz cubre todo el aposento en que usted tiene ese bombillo. Y así el Señor, en nuestra oscuridad, en nuestras tinieblas, en nuestro pecado, Él envía a Jesús, que es la luz del mundo, esa luz que viene a alumbrar a todo hombre, que viene a rescatar a todo hombre y nos da este elemento tan importante que es la fe. Pero la fe, acordémonos, no es una varita mágica, no es magia. La fe está basada en las promesas que Dios ha hecho, en los hechos, en lo convincente, que sí, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque una noche estaba resplandeciendo esa estrella preciosa que estaba diciendo que el Mesías había nacido. Un día se llenaron los cielos con los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esa buena noticia, esa esperanza que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, fue cumplida.
Es en estas cosas, en este amor de Dios, que debemos de basar nuestra fe y no en las circunstancias que nos rodean, no en lo que pueden ver estos ojos carnales, no en las cosas que pensamos nosotros que son las mejores, porque la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. Confiemos en ese Dios, en ese tu creador, el que habló y fue hecho, el que mandó a su Hijo cuando nos perdimos, nos rescató, el que sacó nuestro pie del lodo cenagoso donde estábamos y nos puso sobre piedra firme. En Él podemos confiar. No permitamos que las distracciones de tal vez situaciones difíciles que hemos encarado o oraciones que tal vez pensamos que no fueron respondidas de la manera que sería mejor, nos aparten de la verdadera fuerza, del verdadero poder, del verdadero amor que nos llevará más allá de lo que vemos en el día de hoy, a un día a morar por siempre con el Señor en gloria. Que Dios le bendiga.